Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta masterclass del día de hoy, que tenemos el agrado de contar con la doctora María José Mauro, quien nos va a estar hablando un poco acerca de tratamiento miofuncional y alineadores en niños y adolescentes. María es especialista en ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares, además es especialista en odontopediatría y es categoría Black en Keep Smiling, ya viene trabajando con la técnica hace ya varios años. Así que es un placer contar con ella el día de hoy y damos por comienzo a esta clase. Bueno, gracias Mariano, muchas gracias. Buen día, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí, espero que estén todos muy bien transitando estos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Keep Smiling la invitación y por permitirme compartir con ustedes esta masterclass. Para mí es un placer estar hoy acá. Y además es gran responsabilidad porque muchos de los que dictaron anteriormente fueron profesores míos en la diplomatura de alineadores, algunos también fueron compañeros, así que para mí es una gran responsabilidad. Mi objetivo hoy es presentarles tal vez un abordaje distinto en el tratamiento de alineadores en niños y adolescentes, y es la combinación de dos sistemas. Por un lado, el sistema MyoBrace, un sistema de ortodoncia miofuncional, que va a tratar los problemas funcionales, y por otro lado los alineadores, que nos van a permitir desarrollar mejor las arcadas. No quiero seguir sin felicitar a la doctora Lavalle y a todo su equipo por la excelente tarea que están haciendo en la construcción de estas máscaras para cuidar a los que nos están cuidando ahora, para los profesionales de la salud, así que mis máximas felicitaciones, y la verdad que son un orgullo para mí. Así que sigamos. Como les contó Mariano, yo en principio soy odontopediatra y a partir de ahí nació mi vocación por querer estudiar también ortodoncia. Y yo creo que la odontopediatría y la ortodoncia, perdón, la odontopediatría y la ortodoncia comparten dos criterios. Por un lado, los criterios preventivos, y por otro lado, el criterio de tratamiento precoz. ¿No? Siempre estamos pensando en la odontopediatra cómo prevenir caries, cómo prevenir traumatismos, y obviamente, como vemos en esta foto, vamos a necesitar de estrategias de la ortodoncia para poder corregir esa retroposición mandibular y esa inclinación de los incisivos, o también estamos pensando en prevenir las pérdidas de la longitud del arco, cuando se pierden prematuramente piezas como un canino. También pensamos en el tratamiento precoz cuando vemos alteraciones transversales, como las que vemos en esta fotografía también. Nadie pensaría en dejar esto sin tratamiento, ¿no? Ya que los riesgos de generar una asimetría mandibular y un trastorno a nivel articular son muy altos. También pensamos en el tratamiento precoz o en la intercepción de estos tipos de hábitos, que van a condicionar mucho los resultados de nuestros tratamientos. Y también a nadie se le ocurriría esperar a que este paciente con esa clase 3 termine el recambio dentario como para tratarlo. Entonces siempre es importante las maloclusiones tratarlas en el momento que son diagnosticadas, porque es fundamental permitirle al sistema, ¿no? Al sistema cérvico cráneo mandibular, su crecimiento y desarrollo normal. Por eso para mí, que si bien trato niños, pero también trato a los papás de esos niños, cuando viene el paciente yo no me pregunto cómo lo voy a tratar, yo me pregunto por qué. ¿Qué pasó que su crecimiento se alteró? ¿Qué pasó que en algún momento ese crecimiento se desvió? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay un desarrollo de una maloclusión? ¿Por qué tengo una recidiva en este tratamiento? Porque a partir de esta pregunta voy a saber cómo poder abordar el problema. Aristóteles decía, no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho, no podemos tratar un problema sin saber cuál es su etiología. Por eso, cuando hablamos de maloclusión, hablamos por un lado de lo que todos conocemos, que son los factores genéticos, este genoma, pero también sabemos que ese genoma va a estar condicionado por lo que hoy conocemos como un epigenoma, que quiere decir que son factores del medio ambiente y funcionales que van a determinar esa expresión genética, el fenotipo de nuestro paciente. Entonces, en Nietzsche, esta paciente, que es un paciente con una respiración mixta, fíjense la postura, ese cuello adelantado, tratando de tomar aire, no voy a esperar un crecimiento normal, en ella voy a esperar que ese crecimiento sea hacia abajo y hacia atrás, no hacia adelante, ¿no? Provocando así una falta de espacio, una falta de desarrollo de los maxilares, obviamente apiñamiento, una posición posterior, perdón, o, sí, de la mandíbula, y obviamente esto también va a condicionar el tamaño de las vías aéreas, porque esa mandíbula está hacia atrás, la lengua va a estar hacia abajo, entonces también estoy pensando en este medio ambiente. Como les dije antes, cuando hablamos de medio ambiente hablamos de muchos factores que tenemos que considerar. Por un lado, todos los estímulos de los primeros años de vida, si amamantó, si no amamantó, si tomó mamadera, de qué forma lo hizo, si tuvo otitis a repetición o infecciones, cuáles fueron sus primeros papillas o alimentos.
Cuando hablamos de hábitos nutricionales, no solo tenemos que hablar de la calidad de la dieta y cantidad, no solo hablamos de azúcar, pues sabemos que además nuestros pacientes consumen un alto porcentaje de azúcar porque tienen un alto consumo de alimentos que son procesados, sino también tenemos que hablar de la consistencia de la dieta, ¿no? Todos los chicos les gustan los fideos, no hace falta ser adivino para saber que esa es la comida preferida de muchos, entonces esto no va a favorecer los patrones de masticación bilaterales que necesitamos. También hablamos de lo respiratorio, que hoy toma gran importancia, ¿no? ¿Cuántos chicos con broncoespasmos? ¿Cuántos chicos con asma, con alergias? ¿Cuántos chicos respiradores bucales? Lo vemos hoy en día mucho en nuestras consultas. Y otro factor importante a tener en cuenta es el estilo de vida. Más hoy con lo que estamos viviendo, yo tengo 3 nenes, y se la pasan con las tablets, los teléfonos, antes de irse a dormir. Ustedes saben la importancia de los LEDs antes de dormir, y cómo influyen en estos, en la calidad del sueño, no solo la importancia de la cantidad y la calidad del sueño de nuestros chicos, como decían nuestros abuelos, si dormimos bien, crecemos bien, nuestros chicos no están creciendo bien, y todos estos factores van a intervenir en los problemas de maloclusión. Por eso tenemos que conocerlos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo poder abordarlos. Y la influencia de los músculos y la función en el desarrollo de la maloclusión no es algo nuevo. Angle casi 100 años que lo viene hablando. Este concepto no es algo nuevo, todos sabemos y existe mucha evidencia sobre que las morfosis orofaciales tienen siempre una disfunción asociada. Y esto no lo debemos olvidar. A mí me gusta mucho la frase de Graeber que dice que en la pelea entre los músculos y los huesos siempre ganan los músculos, siempre ganan los músculos. Entonces, tenemos que evaluar nuestro paciente, independientemente de la edad que tenga, primero el patrón respiratorio. Es decir, si el paciente respira por nariz, casi no lo van a encontrar, digamos, por nariz 96% del día. Si es un respirador bucal, ¿qué tipo de respiración bucal tiene? Si es orgánica, quiere decir si existe algún tipo de obstrucción, o si es una respiración bucal funcional, y eso es muy característico de los chicos que están operados de amígdalas adenoides, que siguen respirando por la boca. Si es un paciente mixto, el alto porcentaje de pacientes que vemos en el consultorio es mixto. Son aquellos pacientes que cuando lo vemos, le sacamos las fotos, la boca está cerrada, pero notamos mucha incompetencia labial, les cuesta mucho cerrar la boca. Pero cuando les preguntamos, por ahí son aquellos pacientes que roncan, o que duermen con la boca abierta, o que toman agua antes o después de cuando se levantan a la mañana. Quiere decir que durante el día el 80% usan la nariz, el 20% la boca, pero durante la noche invierten esa relación, y quiere decir que durante la noche principalmente respiran por boca. Como hablamos, este factor, que es el patrón de respiración, va a influir en el crecimiento, y la volvemos a ver a Isabela, fíjense la teleradiografía, y observamos una disminución del espacio aéreo. También observamos un yoides, una posición baja y retrasada, que nos está hablando de una mala posición de la lengua, y todo esto va a hacer que el paladar sea estrecho, ¿sí? Fíjense, a mí me gusta mucho la imagen del escáner, porque lo que da se ve bien, ¿no? Lo alto que es el paladar, y si el paladar es alto, como vemos en esta tomografía que no corresponde a Isabela, pero que es muy gráfica, las vías aéreas van a estar, la cavidad nasal va a estar disminuida, vamos a encontrar seguramente hiperplasia de cornetes, porque no usa la nariz, a veces también desvío de tabique, y obviamente este paciente va a desarrollar un maxilar superior en donde no van a entrar los caninos. Entonces todos estos factores vamos a tener que considerar a la hora de nuestro diagnóstico. La teoría de la matriz funcional de Mohs nos dice que la respiración nasal permite el adecuado crecimiento, no del complejo craneofacial, y este tercio medio es nuestra responsabilidad también. Hoy hablamos mucho, hay mucha investigación sobre trastornos respiratorios del sueño, y ustedes saben que hay una alta incidencia no solo en la población adulta, sino también en la población de niños, y el doctor Guillemino, que es uno de los expertos en este tema, dice que el trastorno, digamos que las SAOS pediátricas son un trastorno de crecimiento orofacial asociado a un patrón de respiración bucal crónica. Por lo tanto, el abordaje precoz de la respiración bucal nos va a evitar la progresión a estas enfermedades. Esto es muy importante para que empecemos a incorporar en nuestras historias clínicas, historias del sueño, preguntarles a los chicos también en relación al ronquido. Estos son signos de alerta, del bruxismo, son signos de alerta para tratar de prevenir y tratar precozmente estas alteraciones. Vamos a ver el cambio, ¿no? Porque no estamos hablando solo de dientes, acá estamos hablando de algo mucho más integral. Fíjense el cambio facial de Paloma, no veo tanto los dientes, pero este es un tratamiento hecho con el sistema Mayosa de 8 meses, es otra paciente, estamos devolviendo calidad de vida, no solo alineación dentaria.
Hablamos de patrón de respiración y también tenemos que hablar de la posición de la lengua en reposo, que es fundamental. Ustedes saben que la lengua es el andamio para el maxilar superior. Por lo tanto, si el paciente respira por la boca está abierta y la lengua está baja. Entonces no va a haber ese estímulo transversal que genera la lengua y vamos a tener falta de espacio, apiñamiento, falta de espacio para los caninos. Pero no solo es importante la posición de reposo, el doctor Mew dice que lo ideal es que la lengua esté en el paladar, los labios estén cerrados, los dientes ligeramente en contacto, respirando por la nariz, y que ese patrón se tiene que sostener entre 6 u 8 horas para generar un crecimiento facial óptimo. Obviamente, seguido de esto nos dice que esto es imposible de observar, no lo vemos en casi ningún paciente, por eso tenemos una alta incidencia hoy en día, y para mí también una epidemia de maloclusión. No solo es la posición, sino tenemos que ver que el paciente tenga un rango de movilidad, es decir, un frenillo que se lo permita. Es fundamental evaluar los frenillos, porque si queremos rehabilitar una lengua, la lengua tiene que poder posicionarse en el paladar. Entonces esto va a ser un puntapié para saber si vamos a tener éxito o no en nuestro tratamiento. Fíjense los cambios también con el sistema Myers de 12 meses, ¿no? En el desarrollo transversal a partir de la rehabilitación solo de la postura de la lengua. Hablamos de postura de lengua, pero también tenemos que hablar de patrón de deglución, y obviamente diremos acá si existe un patrón de deglución normal o atípico, si existe empuje lingual, si hay actividad del mentón y del buccinador. A veces todos los músculos faciales, hasta los ojos se cierran cuando estos pacientes tragan. Es bastante característico en la clínica de ver esa mordida abierta anterior, tan difícil de solucionar. Otro parámetro clínico muy importante es esta alteración de la curva de Spee. Esto lo vemos en la mayoría de nuestros pacientes, vemos esta egresión o sobreerupción de los incisivos anteriores, porque la lengua está apoyada en los molares, ¿no? Intruyéndolos, y si queremos expandir, tenemos que tener en cuenta que la lengua necesitamos que vaya arriba para poder desarrollar transversalmente. Es muy característico no solo ver mordidas abiertas en patrón de deglución atípica, sino sobre mordidas, ¿no? Esa mandíbula que está bien posicionada hacia atrás y no le deja la lengua, ¿no? Estar arriba en el paladar donde tiene que estar. Y a veces tenemos la suerte de tener esos gaps, esos espacios, porque los dientes todavía no terminaron de erupcionar, y qué difícil que es cuando la lengua se interpone las cientos de veces que deglutimos en el día para permitir la erupción. Entonces, es también clínicamente, es un dato, cuando el paciente traga, ver todas esas burbujas de saliva que se generan en esos espacios, nos está hablando de una posición baja y de una deglución atípica. Fíjense en este video, esta paciente, toda esa fuerza, la interposición del labio, miren lo que hace. ¿Podemos tratar o pretender tener éxito si esto no lo corregimos? También imagínense qué pasa a nivel articular, ¿no? Cada vez, las cientos de veces que traga, cómo esa mandíbula está posicionada hacia atrás, ¿no? Haciendo compresión en ese espacio retrodiscal. Por lo tanto, la deglución atípica va a ser un factor de riesgo también, alteraciones a nivel articular. Y por último, el patrón de masticación, como les dije al principio, hoy en día, digamos, tenemos primero que evaluar si el patrón es bilateral o unilateral. Hoy en día vemos muchos pacientes, creo que mis colegas presentaron muchos casos de mordidas cruzadas en chicos en dentición temporaria, y esto es porque tienen un patrón de masticación unilateral, ese desvío de las líneas medias, o alteraciones de simetrías mandibulares, mismos faciales, y esto se debe a veces por caries, porque se acostumbran a comer de un lado, pero principalmente porque están acostumbrados a tener una dieta muy blanda. Entonces solo con apertura y cierre es necesario, no necesitan hacer las lateralidades para triturar el alimento. Por eso en todos los pacientes, siempre yo lo que les indico en las primeras consultas es estimular por un lado la masticación bilateral con una dieta que sea dura y fibrosa. Esa es mi primera indicación. Manzana, brócoli, zanahoria, obviamente no cereales con azúcar, ¿no? Pero intentamos siempre darle una dieta más fibrosa y más dura. Entonces, si queremos llegar a nuestro objetivo final de ortodoncia, que es una oclusión funcional y estética, primero siempre tenemos que buscar un equilibrio funcional. Recordemos esta norma, no es que la forma va a ser a la función, sino que es la función a que la hace la forma. Entonces tenemos que buscar estrategias que nos permitan, por un lado, rehabilitar la función, pero por otro lado, mejorar la forma. Cuando hablamos de tratamientos en niños, siempre pensamos en tratamientos de 2 fases, ¿no? Según la edad dentaria, vamos a tener una primera fase, que el objetivo va a ser interceptiva de todos los hábitos, ¿no? De los malos hábitos, ya sean succión nutritiva o respiración bucal, pero principalmente esa primera fase, el objetivo tiene que ser el equilibrio funcional. Después podemos tener una fase seguida, depende del recambio dentario, una segunda fase en donde sí vamos a lograr o vamos a buscar como objetivo
una oclusión que sea funcional, ya sea corregida o compensada, y estética, pero muchas otras veces tenemos una etapa intermedia de retención, quiere decir que el paciente no terminó su recambio dentario, y después va a pasar esta segunda fase. Yo lo que les quiero proponer es incorporar o combinar estos dos sistemas en ambas fases. En la primera fase, como les dije antes, lo que vamos a hacer es tratar de interceptar los hábitos y las alteraciones miofuncionales que estuvimos hablando anteriormente. Y para eso, el sistema Mayo-Brace nos va a permitir tratar las causas, eliminar las causas de las maloclusiones, guiar el crecimiento y el desarrollo craneofacial. Y por otro lado, en este caso, el sistema Keep Smiling de alineadores a esta edad, nos va a permitir el desarrollo de las arcadas, ¿para qué? Para lograr una adecuada erupción dentaria. Y de esta manera, a veces, simplificar o mejorar la eficacia, y por qué no evitar una segunda fase. Les voy a presentar el sistema Mayo-Brace. Hablé de esto y muchos dirán, bueno, ¿de qué estás hablando, María José? Bueno, el sistema Mayo-Brace no es solo un aparato. El sistema Mayo-Brace tiene dos conceptos. Por un lado, la aparatología, que es múltiple y es variada. Hoy existen 3 series, Mayo-Brace propiamente dicho, Mayosa, que es una serie, está creada principalmente para los trastornos respiratorios del sueño, y Mayotalia, que es una serie de ejercitación activa, son aparatos para ejercitar. El aparato Mayo-Brace es un aparato de silicona bimaxilar, que entrega fuerzas leves, que se utiliza 1 hora durante el día y toda la noche, y es una combinación de aparatos de ortopedia convencional. Por un lado un Frenkel, por esos escudos que tiene y permite a que la lengua se posicione correctamente y separar los buccinadores. Por otro lado es un Bionator, produciendo un adelantamiento mandibular, y también tiene, después vamos a ver, un Lip Bumper, que permite inactivar el músculo del mentón en el cierre labial. Todo esto sumado con una lengüeta, que va a hacer que la lengua se reubique en la posición correcta, cierre los labios y respire por la nariz como vimos. Entonces el objetivo del sistema Mayo-Brace es tratar las causas, no los dientes. Por eso son aparatos preformados. Existen además distintas series según la dentición, serán juniors, kids, adults, teens, dependerá, y también según el diagnóstico. Pero como yo les dije, no es solo un aparato. El sistema Mayo-Brace es el aparato junto a la terapia miofuncional en el consultorio dental. Quiere decir que se incorpora dentro del protocolo un protocolo de ejercicios que nosotros llamamos actividades Mayo-Brace, dictadas en una sala especial en el consultorio con profesionales capacitados. En mi caso trabajo con la licenciada Lucía Salas, ella es kinesióloga, y está formada en la terapia funcional del sistema Mayo-Brace, y lo que buscamos acá es reeducar patrones, ¿no? Que la respiración nasal sea de día y de noche, una postura correcta, que los labios estén en contacto en reposo, y esto va a permitir una adecuada respiración, que la lengua tenga una posición correcta y un patrón de oclusión correcta. Entonces, cuando pensamos en combinar, vamos a saber que los objetivos del tratamiento Mayo-Brace van a ser funcionales, como les dije antes. Respirar por la nariz, día y noche, labios juntos, correcta posición de la lengua, inactividad del mentón. Todo esto va a permitir un desarrollo facial óptimo y una adecuada relación de los maxilares. Obviamente que esto va a tener impacto a nivel esqueletal y dentoalveolar, ¿no? Va a haber mayor desarrollo de las arcadas que permite erupción dentaria. Pero ¿por qué no combinarlo con todas las características que tienen hoy en día los alineadores, ¿no? En este caso Keep Smiling, que nos va a permitir un desarrollo controlado de las arcadas, perfecto, la cantidad de milímetros que nosotros queramos, permitiendo así solucionar problemas de discrepancia negativa, apiñamiento o cierre de espacio, diastemas. ¿Por qué no pensarlo también para crear o mantener espacios, para una expansión coordinada en los problemas transversales que vimos, ¿no? Unibilaterales, posteriores o anteriores? Para permitirme durante la fase de rehabilitación muscular la alineación estética. Yo creo que esto es algo muy importante. Ustedes saben que uno de los problemas más importantes de estos aparatos es la cooperación. Por lo tanto, si lo estamos dándole a nuestros pacientes alineación estética, que es lo que ellos quieren, mientras rehabilitamos la función, ellos van a estar más motivados y vamos a lograr mayor compromiso. También nos va a permitir tratar discrepancias verticales, que obviamente van a estar asociadas seguramente a la posición lingual, mordidas abiertas o sobremordidas, y ahí tenemos la posibilidad de poder hacer extrusiones, intrusiones de molares, tenemos un montón de posibilidades con los alineadores, la corrección de la clase 2 y clase 3,
existen aparatos MyoBrace específicos para la clase 3, pero también yo les dije que era como un Bionator, entonces nos va a ayudar a este adelantamiento mandibular. Y después los alineadores, ustedes saben que pueden distalizar, mesializar, corregir tip, y esto también nos va a permitir potenciar ambos tratamientos. Y algo de lo que hablé yo al principio, que para mí es muy importante, que es corregir las proinclinaciones incisivas excesivas. De esta manera podemos prevenir muchos traumatismos dentarios, y los que vemos niños sabemos lo difícil y doloroso que es tratar a un chico traumatizado. Entonces los protocolos que yo les propongo son utilizar, en este caso en primera fase, el sistema MyoBrace. Como yo les dije, son muchos aparatos, no es la idea de esta charla contarles cada uno, sino lo que les puedo decir que siempre las series tienen un primer aparato más blandito, que es el que vamos a usar con los alineadores. En este caso estamos mostrando un K1, un aparato de Kids 1, uno es porque es el más blandito, sumado al alineador, que vamos a buscar la corrección del hábito, el desarrollo de las arcadas. Después va a haber una etapa de contención, porque vamos a ver pacientes entre 6 y 10 años, un periodo de contención de la función, y así vamos a utilizar aparatos un poquito más rígidos, como este que vemos acá, que se llama T2, que tiene ese armazón que nosotros llamamos Dynamic Core, que le permite generar mayor desarrollo transversal a las arcadas, y si necesitamos tendremos una segunda etapa, por lo menos en mi realidad clínica, con alineadores también. Vamos a ver algunos casos clínicos para un poco mostrarles cómo es mi abordaje hoy en día. Este es Ari. Obviamente que todos estos pacientes que yo les voy a mostrar son problemas funcionales. Ari es un respirador bucal, tiene una deglución atípica, ¿no? Una mandíbula retruida, estrechez mandibular y maxilar. Y este es el tratamiento que planteamos con él en 6 meses, utilizando el Myosa, ¿sí? El Myosa es un aparato específico para las alteraciones del sueño y de los trastornos respiratorios, entonces elegimos este. Fíjense los cambios, vamos a ver el perfil. Fíjense cómo cambia el perfil en este poquito tiempo de tratamiento, pero vemos que hay un desvío de línea media porque Ari perdió prematuramente un canino. Entonces ahí vamos a ayudarnos con los alineadores, tratando de recuperar este espacio. Colocamos siempre en niños los ataches a nivel molares, recordemos que tienen que tener 4 milímetros de erupción la corona clínica para que nos permita la retención. Otras veces podemos agregar ataches en las piezas temporarias, en este caso también colocamos Power Reach. Estos son algunos de mis primeros casos, y yo reconozco que hay un montón de errores y cosas que yo hoy cambiaría. El primero acá es que colocaría seguramente un atache, ¿sí? Vamos a mirarlo para atrás, a nivel del lateral, que me ayude a generar ese movimiento de rotación. Otra cosa que es muy importante es evaluar el tiempo del recambio dentario para colocar los alineadores. Fíjense, acá mostramos la falta de espacio, ¿no? Y el riesgo de la retención del canino. Y cuando empecé el tratamiento, obviamente, acá tenía, faltaba bastante para el recambio, pero claro, el tratamiento fue realizado, yo me retrasé también en la toma de el escaneo y el envío. Entonces también es fundamental, vemos acá la superposición de movimientos, los tiempos en los niños. Es muy importante controlar los tiempos de tratamiento. Entre que se toman los registros, se envía y recibimos los alineadores. Por eso cada vez más los hago ni bien empiezo el tratamiento. Y ahí vemos los cambios, fíjense que estuve corriendo con ¿no? Cómo empieza a ver ya el recambio de esa pieza dentaria. Pero sé que vamos a seguir trabajando con el MyoBrace, como yo les dije, el T2 o el K2, y eso nos va a permitir tratar de terminar de recuperar esos espacios y no tener problemas en la retención del canino. Vamos a ver otro caso. Este es un caso que empecé hace muy poquito, pero quiero compartirlo con ustedes porque me parece algo muy interesante. Isabela tiene 9 años. Isabela la vimos, un paciente con una alteración también a nivel respiratorio, una respiradora mixta, también tenía un tema de succión, usó chupete hasta como los 5 años, fíjense la compresión del maxilar superior, ¿no? La falta de espacio. Entonces acá tratamos de combinar, por un lado rápido, tratar de corregir el tema funcional, siempre vamos a empezar con la respiración, después con la lengua, y por último labios y deglución. Muchas veces, a veces también empezamos con respiración y labios, dependerá del diagnóstico de cada paciente. Pero acá lo importante es ser un paciente que la mamá había recibido alineadores, y ella venía por un tema de alineación anterior, ella quiere mejorar esos dientes. Entonces, para tratar de lograr su cooperación con un tratamiento funcional que le va a requerir utilizar un aparato, como yo les dije, 1 hora durante el día, y hacernos ejercicios que también son diarios, y usarlo toda la noche, tenemos que también pensar en este requerimiento del paciente. Por eso decidimos utilizar alineadores y MyoBrace. Además, Isabela compite en nuestro equipo argentino de esquí, estuvo hace poquito, ganó su premio en Francia. Imagínense
cuáles son las ventajas de los alineadores para ella. No tienen, ¿no?, en su estilo de vida, no le molestan para nada para realizar deporte, está feliz porque está mejorando muchísimo su capacidad respiratoria, porque estamos trabajando en la respiración. Entonces esto es una ventaja que también tenemos que considerar. Un paciente que viaja, tenemos menos chance de tener urgencias con los alineadores, una higiene mejor, hay muchos beneficios, principalmente también en los chicos. Vamos a ver el protocolo, vamos a usar también un Myosa for Kids, Keep Smiling, y una segunda fase, como yo les dije, de retención de la función o contención con un T2. Y miren, esta es la planificación, también ataches a nivel molar, acá estamos haciendo expansión, ¿sí? También rotación, un poco de tip, ¿sí? Fíjense cómo se resuelve el apiñamiento. Nos estarían faltando milímetros, yo sé que nos están faltando algunos milímetros por distal de los caninos, pero eso lo voy a lograr, como yo les conté, con el sistema Myobrace. Acá la tenemos a Ichi mientras juega. Nosotros le decimos siempre a los pacientes que lo utilicen el sistema Myobrace o los aparatos cuando están mirando la tele, haciendo la tarea, todo el momento que no tengan que hablar. Y algo que quiero aclarar es que obviamente lo usan junto con los alineadores, ¿no? Los alineadores los usan las 22 horas del día como cualquier paciente. Esta paciente se fue de viaje, las vacaciones, casi pobre, no puede volver, entonces hoy una de las ventajas que yo creo que tenemos con este sistema, muchos de los que hacemos alineadores lo estamos viviendo, es que podemos hacer los controles online, ¿no? Y acá vemos la foto inicial y el alineador 8, que es en el que está, y yo estoy utilizando hoy en día una aplicación que la verdad se las recomiendo, hay varias aplicaciones que permiten el monitoreo, pero para que los pacientes se puedan sacar más fácil las fotos, obviamente que yo tenía esta presentación, entonces le mandé además del alineador este Spandex, pero fíjense, ¿no?, cómo coincide, ¿sí?, con la etapa de tratamiento. Miren qué linda, que ya está feliz con su sonrisa, ¿sí? Y también, fíjense también cómo vamos a hacer hincapié en todo el calce a nivel, está ahí trabajando con un suctor para mejorar el calce del atache del incisivo lateral, ¿sí? En estos casos, si bien los protocolos indican que los pacientes se los pueden cambiar cada 7 días, digamos, semanalmente, yo en estos pacientes considero por ahí mejor cambiarlos cada 10 días, ¿sí? Más que nada cuando tienen los ataches. A mí me gusta asegurarme que ese atache esté funcionando bien. Entonces, en general, estos pacientes yo hago el recambio cada 10 días. Podemos usarlo en la primera fase, como dijimos antes, o podemos usarlos únicamente el Myobrace en primera fase y ya pasar muy seguido, según obviamente el tipo de dentición que tenga, a una segunda fase con alineadores. Que esto fue la mayoría de mis pacientes, porque yo empecé así. Cada vez más estoy incorporando los alineadores a la primera fase, me va a dar obviamente mejores resultados y va a disminuir mis tiempos de trabajo. Les quiero mostrar que el sistema Myobrace no es solo los aparatos y la terapia funcional, sino que a veces también se complementa de otros sistemas o de otras técnicas, en este caso las pistas de planas, nosotros las llamamos Myolace, para que sepan que también es un sistema o un protocolo que requiere también de otras estrategias. Siempre, siempre, siempre el tratamiento está dentro de lo que nosotros llamamos un protocolo de actividades Myobrace, ¿no?, donde trabajamos, recuerden, respiración, lengua, labios y masticación. Vamos a ver a Santiago, este es uno de mis primeros pacientes. Santiago, el motivo de la consulta de él es el traumatismo. ¿Se acuerdan que yo les dije que muchos de estos pacientes, los que hacemos odontopediatría, recibimos, él se cayó en el colegio y se fracturó este incisivo, y ese es el motivo de la consulta, pero fíjense, ¿no?, el resalte que tiene, ¿no? Y ahí lo vemos también en la teleradiografía. Pero lo que más me preocupa de este paciente, además de la falta de espacio, ¿no?, y de la mandíbula retruida, es que él tenía muchas alteraciones para dormir. El espacio de vías aéreas disminuidas, roncaba, ¿no? Era alguien que la verdad, y lo vemos en su carita, esas características, esas ojeras, ¿no?, del paciente respirador bucal, y obviamente la falta de espacio en el desarrollo. Entonces acá vamos a elegir, ¿no?, como yo les dije antes, quiero volver atrás, un dato también, yo acá no podría empezar a utilizar alineadores porque me está faltando en un sector. Acuérdense que para usar alineadores necesito tener erupcionados los primeros molares, por lo menos 2 incisivos centrales que estén los 2/3 de la corona erupcionada, pero lateralmente, por M arcada, tengo que tener por lo menos 2 piezas dentarias, y en este caso solo tenía el temporario, el canino temporario, entonces no podría estar utilizando, tendría que esperar un poco el recambio para utilizar alineadores. Como les dije, vamos a usar el sistema Myobrace y en una segunda etapa los alineadores. Y este es el resultado que vemos a 12 meses de tratamiento con el sistema Myobrace de rehabilitación de la función. Y fíjense, ¿no?, el avance mandibular, cómo mejora la relación de los maxilares, el desarrollo transversal de la arcada, y obviamente que esto hace que mi segunda fase sea mucho más fácil.
No solo eso, sino que me va a dar mucha mayor estabilidad en el tratamiento. Entonces creo que los beneficios son muchos. No solo es un tema dentario, sino es un tema funcional. Yo creo que hoy en día la salud de las vías aéreas forma parte, o tiene que formar parte de los objetivos de nuestro tratamiento de ortodoncia. Y si bien estos son teleradiografías, y sabemos que hoy yo para medir volumen de las vías aéreas necesito una combin, no voy a hacer una combin en estos chicos para medir eso, pero sí puedo pensar que hay una disminución, hay un aumento en este espacio, ¿no?, en estas vías aéreas, haciéndolas más funcionales. Y esto se debe obviamente al avance mandibular, a la mejor posición de la lengua, y en este caso no estoy solo modificando o mejorando los dientes, sino que estoy mejorando la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Y esto me parece que es algo muy importante cuando hablamos de chicos en crecimiento. Vamos a ver, ¿qué pasó? Esa fue la finalización, pero bueno, Santi quería un poquito más, ¿no? Le molestaban un poco esas inclinaciones de los laterales y los caninos, entonces decidimos hacer un tratamiento con alineadores de un maxilar. A mí me gusta hacer tratamientos o etapas cortas, me permiten ir como reevaluando en chicos, entonces hicimos 2 etapas, una de 8 alineadores y otra de 11, en total 19 alineadores, y esto es lo que logramos al finalizar. Los cambios son solo a nivel del maxilar superior, ¿sí? Primera etapa, estos son los resultados, segunda etapa, y vamos a ver un poco, fíjense, solo utilizo esos ataches para terminar de rotar y mejorar la relación canina, ¿sí?, de mi paciente. Esas son las superposiciones, ¿no?, antes de comenzar con los alineadores, después. Y algo que a mí me gusta mucho, por lo cual repensé esta técnica, es que los alineadores son 100% compatibles con la rehabilitación, no solo con la función, sino también con la rehabilitación de las funciones orales. En primer lugar, nos permiten una adecuada masticación, porque el paciente se los saca para comer. Independientemente que yo a los pacientes de esta edad les digo que en el colegio se lo dejen para comer por riesgo de las pérdidas. Pero bueno, pueden comer algo sólido, crocante o lo que quieran, porque se lo sacan para comer. Por otro lado, permite una correcta posición de la lengua en reposo, no tengo ningún tornillo ni nada que no me permita que la lengua pueda ir a su punto N de reposo. Por eso me permite una buena rehabilitación de la función lingual. Y por otro lado, favorecen el sellado labial, fíjense acá vemos bien los lip bumper que tienen el MyoBrace, en este caso un B1, ¿sí? Y favorecer lo que queremos, que es la respiración nasal. Obviamente estos aparatos se usan en conjunto, pero no podemos dejar de decir que además para nuestros pacientes son cómodos, facilitan la higiene, menos riesgo de problemas periodontales o de caries, son estéticos y para ellos es muy importante, y nos disminuyen la cantidad de consultas. No tenemos casi consultas de urgencia, porque si pierde el alineador, muchas veces no pasa nada porque los cambios son semanales y otras veces si no podemos pedir una reposición. Y fíjense, estos son los cambios al empezar el tratamiento y al finalizarlo, ¿sí? Qué lindo la sonrisa, ¿no? Cómo se ve esa sonrisa mucho más amplia, su cara. Vamos a compartir otro caso, este es un caso de Francesca. Francesca tiene un problema, obviamente también funcional de respiración, siempre están asociados, siempre que hay un problema de respiración o de deglución van a estar siempre combinados. Es poco común que encuentre solo un problema de deglución. En este caso, obviamente que el problema más importante es el de deglución, también un paciente que usó muchos años el chupete, pero fíjense que es ese paciente, miren la lengua, ¿no? Ese paciente que enseguida me va a hacer una mordida abierta, un paciente que le habían dicho la necesidad de realizar extracciones, y que ella lo que quiere es mejorar la inclinación de esos caninos, ¿no?, la alineación de esos caninos. Y yo veo toda esta constricción, toda esa hiperactividad muscular, y obviamente que la tengo que tratar, pero ¿de qué manera puedo convencer a este paciente que voy a mejorar la estética por un lado rápidamente, pero a su vez voy a corregir la función? Por eso la combinación de estas estrategias en estos pacientes me parece ideal. En este caso, mientras trabajamos la respiración, que nos llevó bastante tiempo, utilicé también un BWS, es lo que nosotros llamamos un Bent Wire System, que es un sistema, o si fuera unos aparatitos que colocamos en el maxilar superior para ayudarme a la expansión transversal con la utilización del MyoBrace. Siempre se utiliza junto al MyoBrace, nunca de forma aislada. Y después vamos a utilizar a los alineadores para el desarrollo de la arcada y la alineación. Fíjense, empezamos el tratamiento unos meses con el sistema MyoBrace, y después ya hacemos 2 etapas. La primera etapa con 12 alineadores, en donde pedimos principalmente la expansión, ¿sí?, mejorar el torque de esos sectores laterales, empezamos a hacer un poquito también de extrusión del canino, pero a mí lo que más me importa en este paciente es generar el espacio en el paladar para que la lengua se pueda rehabilitar.
La primera parte trabajamos siempre la respiración y el sellado de los labios. Y ahora, cuando empiezo con los alineadores, tengo que tener no solo el tono muscular de la lengua, sino que el espacio para que la lengua se pueda posicionar. Y ese va a ser los objetivos de mi primer parte de tratamiento con los alineadores. Después vamos a hacer una segunda etapa de 15 alineadores, en donde ahora sí yo, fíjense acá tiene el alineador, la primera etapa, fíjense el atache, estamos pidiendo también la extrusión. Al finalizar esta primera etapa, fíjense los cambios en la sonrisa, esa sonrisa gingival que tenía y cómo mejora. Obviamente que ella está muy contenta y muy motivada, por eso sigue utilizando los dos. Y esto es lo que planificamos en esta segunda etapa, ya con ataches de extrusión. Fíjense también hay una expansión a nivel de los sectores laterales. Obviamente que este paciente va a llevarnos más de una etapa, pero lo que les quiero mostrar, fíjense la lengua, ya no aparece tanto en estos espacios. Entonces, para mí esto es algo que me va a garantizar por lo menos mayor estabilidad en mi tratamiento a largo plazo. Otras veces, paciente llega por ahí a edades ya con dentición definitiva completa, entonces vamos a utilizar una gama de aparatos que tenemos del sistema MyoBrace, como por ejemplo el Lip Trainer, que es este aparato que ustedes ven acá, que nos va a ayudar, es una pantalla labial, que nos va a ayudar a corregir esa incompetencia labial, o podemos utilizar hoy un sistema que conocemos como Myotalia, que es un sistema que permite entrenar la musculatura facial, masticatoria y todos los músculos también de la garganta, o el B1, como les comenté anteriormente, junto con el sistema MyoBrace, ya sí en una segunda etapa. Y este es Mateo, un paciente que presentaba esta clase 2, fíjense también la sobremordida, pero principalmente lo que yo veo en este paciente es una interposición del labio, ese surco mentoniano muy marcado, ¿sí? Los labios siempre un poquito paspados, fíjense el resalte, fíjense la inclinación de ese incisivo. Obviamente también tenemos un problema respiratorio, de disminución de las vías aéreas por esa mandíbula retruida y esa lengua baja. Entonces en este paciente, antes de pensar, tiene 16 años, y yo pensaría, bueno, ¿qué voy a hacer para corregir esta clase 2? Voy a distalizar, voy a utilizar gomas. Lo que yo pensé es, voy a primero trabajar ese hábito de interposición del labio, a ver qué pasa con esa mandíbula si yo la libero. Entonces vamos a empezar con el sistema MyoBrace, y esto es lo que conseguimos. Fíjense 4 meses después cómo mejora. Y me cambia mucho el panorama y la planificación de mi etapa de tratamiento. Entonces, ahora sí, en la primera etapa con alineadores, voy a trabajar solo la intrusión del sector anterior, mejorar esa curva de SPI. Voy a también pedirle a mis alineadores expansión. Hacemos yo les dije, etapas más cortas, una primera etapa de 12 alineadores. Bien, fíjense la superposición. Y estos son los resultados. Una segunda etapa, fíjense al finalizar esta primera etapa, fíjense la relación canina, el resalte, ¿sí? Ya el caso es otro, ¿no? Mi planificación cambió totalmente, se me hizo mucho más fácil, y fíjense ya lo que le pido a mi segunda etapa. Sigo trabajando la curva de SPI, intrusión anterior, por eso tengo esos ataches en premolares, ¿sí? Trato de asentar, un poco también mejorar la relación canina, ¿sí? Esto voy a seguir trabajando, fíjense que me falta trabajar el torque de los sectores laterales, y eso es lo que estoy pidiendo a mi segunda etapa. Otro caso también que solemos ver a diario, y por lo menos para mí es uno de los motivos principales de consulta en los alineadores, que es la recidiva. Y obviamente en este paciente nosotros sabemos que la deglución atípica va en contra de la estabilidad de nuestros tratamientos, y principalmente 2 años posterior a que el tratamiento termine. Entonces este paciente había recibido ortodoncia, y bueno, y quería ver de qué manera podía mejorar esa oclusión. Este paciente también fue tratado con MyoBrace y Keep Smiling. Hay mucha evidencia que nos habla de la necesidad de incorporar la terapia miofuncional para lograr éxito en estos tratamientos, ¿sí? De los beneficios que esto genera. No podemos pensar en cerrar esa mordida sin tener que aplicar algún tipo de terapia, o si no lo hacemos en el consultorio, derivarlo para que mejore esa posición igual. Entonces trabajamos, fíjense él haciendo sus ejercicios, es consciente porque no quiere repetir un tercer tratamiento. Entonces, esta primera etapa, 10 alineadores, fíjense cómo vamos trabajando. Siempre es importante buscar el equilibrio, no solo en el movimiento. Recuerden también que es muy importante la posición de reposo, la quietud de la lengua. Bien, me parece que entré bien, Mariano, en mis tiempos. Bueno, espero no haber ido muy rápido. Y
Yo creo que hoy tenemos varios desafíos, ¿no? Más allá de la pandemia que estamos viviendo, que va a cambiar radicalmente la forma de atención de nuestros pacientes, no solo por la bioseguridad. Creo que además no tenemos que tener miedo, porque estamos todos capacitados para poder hacerlo. Yo creo que los alineadores nos están brindando una oportunidad, porque es uno de los sistemas, junto con el sistema Mayores, para mí entender también, que nos puede hacer reducir la cantidad de consultas de nuestros pacientes. Ustedes saben que estas normas nuevas de seguridad implican un gasto muy importante para nosotros, entonces con los alineadores podríamos ver menos cantidad de veces a los pacientes. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay cambios en el perfil de los pacientes en crecimiento y de sus padres. El paciente de crecimiento ya toma decisiones, ¿sí? Son sus padres los que abonan los tratamientos, pero ellos son los que deciden si lo van a usar o no, y esto lo vemos a diario. Por lo tanto, no podemos hacer oídos sordos a sus demandas de tratamientos cómodos, que sean estéticos, que sean rápidos encima, pero no tenemos que perder de que también tienen que ser integrales. Recordemos que somos profesionales de la salud, y en pacientes en crecimiento no solo tenemos que evaluar la oclusión, sino que hay un montón de otras cosas que tenemos que también evaluar para devolver una salud a nuestros pacientes, y ahí será fundamental el trabajo en multidisciplina. Tenemos que poder ofrecerles tratamientos que se acoplen al ritmo de vida. Los chicos no tienen tiempo, ustedes saben, no es que no lo tienen, sino que sienten que no lo tienen muchas actividades. Hoy en día, seguramente como yo, muchos padres estaremos reevaluando nuestros estilos de vida, pero necesitamos darles a ellos algo que se acople, que yo les mostré a Ichi, ¿no? Que se acople a sus actividades, que no les genere algo complicado. ¿Por qué? Porque necesitamos su cooperación. Entonces tenemos que ser inteligentes en esto, y no podemos no mirar todos estos factores. Obviamente siempre dentro de nuestro diagnóstico, ¿no? Obviamente, recordemos de vuelta, somos profesionales de la salud. Debemos valernos hoy, como hoy estamos participando de este webinar vía esta plataforma, de las estrategias nuevas de comunicación, de la posibilidad de estas consultas online, de las aplicaciones. Todas estas estrategias nuevas de comunicación que están surgiendo nos van a ayudar también para motivar a nuestros pacientes. Y obviamente que requiere esto mucha capacitación, mucha innovación, ¿no? Por parte nuestra, y también acoplar todas estas nuevas tecnologías que se nos están presentando. Creo que estos son los grandes desafíos que tenemos. La doctora ayer, nuestra colega uruguaya, citó a Einstein, y yo también lo voy a citar, y Einstein decía que en las crisis, ¿no?, nacen las grandes estrategias, ¿no? En la crisis nace la inventiva, y creo que es el momento, yo creo, de reinventarnos, que nuestra profesión debe reinventarnos y buscar nuevas estrategias, y yo sé que vamos a salir rápido adelante. Por eso les quiero compartir un video que preparé para el SIOR del año pasado, el primer congreso que hubo de alineadores, obviamente con un poquito de nostalgia, porque muchas de estas escenas no se van a poder repetir en mi consultorio, y más a los que atendemos chicos, nos va a faltar mucho este contacto que solemos tener, pero quiero que escuchen qué es lo que dicen los pacientes. ¿Por qué te gustan más los alineadores? Básicamente porque, no sé, lo que más me gusta de los alineadores es que puedo corregir la posición de mis dientes y que nadie los vea. Son cómodos, no duelen, cuando te los cambian, apenitas te apretan. No molestan y, no sé, como es invisible, eso es muy bueno. Bueno, con las fotos y todo eso que no se ve, me parece eso muy práctico y muy bueno. Estos al principio te pueden parecer medio incómodos, pero después te acostumbras y es fácil. Y no sé, después son comodísimos, no se ven nada. Bueno, justamente que son invisibles. Y yo me miro al espejo y ni me doy cuenta de si los tengo puestos o no, las otras personas tampoco se dan cuenta. Solo saben que los uso las personas a las que yo le dije que los uso. Y eso me parece que es una ventaja muy importante. Hoy, para conservar el equilibrio, debemos mantener unido lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido, lo desconocido, lo temporal y lo eterno, y lo antiguo y lo nuevo. Les agradezco mucho el tiempo.
quiero dedicar esta presentación a este grupo hermoso de personas que compartieron conmigo la diplomatura, mis compañeras, mis profesores, los ayudantes. Así que bueno, les dejo ahí mis contactos, mi Instagram, por aquellos que quieran saber más sobre este sistema, y obviamente agradecerles su tiempo y haber compartido este ratito conmigo. Así que espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, muchas gracias María, también de parte de todo el equipo de EclipseSmiling te agradecemos por tu participación del día de hoy. En caso de tengan alguna pregunta, la dejan directamente en el intranet y ahí después la vamos a estar respondiendo. Bueno, agradecemos a todos los que nos vieron hoy y los esperamos el día de mañana, que por cierto tenemos doble masterclass. A las 16 horas va a estar la doctora María Ángeles Campanelas y a las 17 horas va a estar el General Manager de EclipseSmiling, Facundo Basílico, quien va a estar hablando un poco acerca de cómo EclipseSmiling te puede ayudar en esta crisis. Así que gracias María y bueno, nos vemos el día de mañana. Hasta luego.